Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa algo que, a primera vista, podría parecer un viaje nostálgico al pupitre. Vuelta al cole. Algo así. Son unos extractos de un libro de texto de lengua castellana de quinto grado. Pero la idea no es volver a la clase de la señorita Maripili, sino más bien redescubrir las herramientas que construyen nuestro idioma, pero con la perspectiva que tenemos ahora. Es una propuesta interesante, la verdad, porque a menudo damos por sentadas estas reglas, las que aprendimos de niños, pero son los cimientos de todo lo que comunicamos. Exacto. Hoy la idea es explorar un poco cómo se entrelazan esos conceptos que parecen básicos, desde la gramática más pura hasta la biología que describe un texto para crear narrativa y, en fin, realidad. Y para empezar fuerte, el libro nos lanza un dato que parece casi de un cómic de superhéroes. A ver. Resulta que la nariz de un perro es, atención, 10 millones de veces más sensible que la nuestra. Y no solo eso, el texto afirma que su huella nasal, la trufa, es tan única como nuestra huella dactilar. Vaya. Una especie de DNI olfativo. Es un punto de partida fascinante, porque ya te obliga a pensar en cómo describir algo que está tan fuera de nuestra propia experiencia. Sí, y lo que me parece increíble es que un texto tan sencillo para niños consiga transmitir una idea biológica tan compleja, ¿verdad? Eso, tan compleja de una forma súper directa. Te sumerge de lleno en el tema. El texto es un bombardeo de datos alucinantes. Sí. Habla de perros de rescate que encuentran supervivientes e incluso menciona casos casi de ciencia ficción de perros que vuelven a casa guiándose solo por el olfato desde cientos de kilómetros. Es que lo que estás describiendo es un ejemplo perfecto de texto informativo. Su misión es muy clara. Va al grano. Presentar hechos y ya está. Justo. Hechos objetivos para enseñar algo al lector, sin adornos, sin opiniones. Pura eficacia. Y en el fondo, nos conecta con la razón de ser del lenguaje, la necesidad de describir el mundo. Con toda su complejidad. Claro. Y el mundo es complejo hasta en los detalles más pequeños. El texto incluso añade que la trufa puede cambiar de color. Ah, sí. Sí, con la edad o por la exposición al sol, no es algo estático. Y ahí está la clave. El mundo es detallado, único, cambiante. La idea de que cada trufa es diferente nos recuerda por qué necesitamos un lenguaje que sea rico y preciso. Para poder capturar esos matices. Exacto. Para poder capturar esos detalles que hacen que cada cosa, cada ser, sea distinto. Sin las herramientas adecuadas, solo podríamos decir nariz de perro. Ya. Con ellas podemos hablar de la trufa húmeda y cambiante de un sabueso veterano. La diferencia es abismal. Oye, en esa frase que acabas de construir, y en una del propio texto, el poderoso olfato de los perros, hay algo que la hace muy efectiva. No dice solo olfato, construye toda una idea alrededor. ¿Cómo funciona eso gramaticalmente? Porque ahí está el primer ladrillo de todo, ¿no? Has dado en el clavo. Eso es el sintagma nominal. Suena muy técnico, pero es lo más intuitivo del mundo. Vale. Es la unidad básica con la que nombramos la realidad. El libro de texto lo desglosa muy bien, en 3 componentes. A ver. Primero está el núcleo. La palabra esencial, el sustantivo, es el corazón. En nuestro ejemplo, el núcleo es olfato. La palabra sin la que no hay nada. El protagonista, digamos. Justo. Luego tenemos el determinante, que es la palabra que presenta a ese protagonista. En el poderoso olfato, el determinante es él. Ya. Te dice que es ese olfato, no uno cualquiera. Exacto. Le pone el foco encima. Ya no es un olfato abstracto. Entendido. ¿Y nos queda poderoso? Ese es el complemento. Es todo lo que añade información. Lo que da color, textura, detalle. Podríamos decir el olfato de los perros, el increíble olfato. Lo que enriquece la imagen. Totalmente. El libro usa otro ejemplo muy visual. Si juntas el determinante, la, el núcleo ardilla, y los complementos adorable y de campo, obtienes la adorable ardilla de campo. Que es una imagen infinitamente más rica y específica que decir simplemente ardilla. Claro. Hemos pasado de un concepto a una escena. Y esto es crucial en cualquier comunicación profesional. No es lo mismo escribir en un informe «detectamos un problema» que «detectamos un problema de logística recurrente». ¡Ostras! Es verdad. La precisión que da un sintagma nominal bien construido con sus complementos cambia por completo la percepción de quien lo lee. Es la diferencia entre la vaguedad y la eficacia. Nunca lo había pensado así.
La gramática como una herramienta de precisión laboral. Oye, y siguiendo con las herramientas, hay un tema que siempre me pareció pura magia negra en el cole. ¿Cuál? La acentuación. Sobre todo cuando dos vocales se juntan. A veces suenan en un solo golpe de voz y a veces se separan, como en teatro. ¿Qué es lo que decide esa separación? Porque eso cambia todo el ritmo. Es una pregunta excelente porque toca el corazón de la musicalidad del idioma. Lo que describes es la diferencia entre un diptongo, donde se unen, y un hiato, donde chocan y se separan. El hiato. Sí, el más evidente es el que se da entre dos vocales abiertas, las de teatro o león. Son vocales fuertes que necesitan su propio espacio. Vale, hasta ahí llego. Pero recuerdo que la cosa se complicaba, palabras como raíz siempre me confundían. Según las reglas generales, al ser aguda y terminar en z, no debería llevar tilde, ¿o sí? Buena pregunta. ¿Qué pasa ahí? Parece que rompe las reglas que todos conocemos. ¿Es que la rompe? Y esa es la belleza del asunto. Has señalado el caso más interesante. El hiato formado por una vocal abierta, o sea, A, E, O, y una vocal cerrada tónica, es decir, una I o una U. ¿Vale? Aquí ocurre algo muy particular. Las reglas generales de acentuación, las de aguda, llana y esdrújula, se anulan, dejan de aplicarse. Se declaran en rebeldía. Por completo. La única norma que prevalece es la vocal cerrada tónica, la I o la U, de ese hiato siempre lleva tilde. Sin excepciones. Siempre. El objetivo de esa tilde no es marcar si la palabra es aguda o llana. Su objetivo es actuar como una señal de tráfico. Le está diciendo al lector, ojo, aquí hay un hiato. Rompe el diptongo. Ahora lo entiendo. Por eso raíz lleva tilde o baúl. Ambas son agudas que no deberían llevarla, pero la necesitan para marcar esa separación. Precisamente. Y el libro da más ejemplos que lo confirman. Piensa en reía. ¿Cierto? Es una palabra llana terminada en vocal. Según las reglas generales, jamás llevaría tilde, pero la lleva en la I por esta regla especial. Lo mismo con país. Es un truco fantástico. Desde luego. Una vez que entiendes esta regla, resuelves de golpe muchísimas dudas de acentuación que arrastramos durante años. Es un verdadero momento ajá. Totalmente. Vale, ya vemos cómo se ordenan las palabras y cómo suenan, pero me pregunto algo más básico. Cuando vemos palabras como mar, marino o marea, es obvio que están conectadas, Sí, claro. que pertenecen a la misma familia. ¿Cómo se llama este fenómeno y por qué es tan importante para el idioma? Eso nos lleva a uno de los mecanismos más potentes y económicos que tiene cualquier lengua para crecer, la derivación. La derivación. El libro lo presenta con el concepto de palabras primitivas y derivadas. La analogía del árbol es perfecta. La palabra primitiva, como mar, es el tronco. Es una idea original que no viene de ninguna otra palabra. Y las palabras derivadas son todas las ramas que crecen de ese tronco, como marino, marea, marinero, submarino. Todas comparten esa raíz, ese ADN. Has usado la palabra clave, económico. En lugar de tener que inventar una palabra completamente nueva de cero para cada concepto, cogemos una raíz que todo el mundo entiende. Y le añadimos cositas. Y le añadimos pequeñas partículas, los prefijos, que van antes, y los sufijos, que van después, para crear nuevos matices. Es un sistema increíblemente eficiente. Me recuerda a cuando mi sobrino pequeño, que está aprendiendo a hablar, se inventa palabras que son perfectamente lógicas. ¿Ah, sí? El otro día dijo que necesitaba el atornillador para un tornillo. Él solo, de forma intuitiva, derivó la palabra. Es fascinante ver ese mecanismo en acción de forma tan pura. Es que es un proceso natural y lógico. Fíjate en los ejemplos del libro. De sol, palabra primitiva, derivamos soleado. De flor, creamos florista, florero o florecer. Claro. O mi ejemplo favorito, pan. Con esa simple raíz podemos crear panadero, que es la persona que lo hace, Ujú. y panadería, que es el lugar donde se vende. Exacto. Con un sufijo pasamos del objeto al oficio y al lugar. Expandimos el universo de lo que podemos nombrar de forma intuitiva. Entonces, todas estas herramientas, estas reglas que estamos desempolvando, el sintagma nominal, los hiatos, las familias de palabras, ¿para qué sirven en el fondo? Supongo que el objetivo final es poder contar historias, ¿no? Pasar de la teoría a la narrativa. Eso es. Exactamente. Y el libro nos da un ejemplo brillante de esto con un cuento fantástico titulado El pasaje de la oca. Es una historia maravillosa. La premisa es genial, muy surrealista.
Nos describe una calle, el pasaje de la Oca, que es tan estrecha, Mucho. tanto que los vecinos de un lado y del otro pueden darse la mano por las ventanas. El conflicto llega cuando un coche necesita pasar por ahí. Y claro, no cabe. No cabe. Y la solución que encuentran los vecinos es la quinta esencia del realismo mágico. Deciden, literalmente, enrollar la calle como si fuera una alfombra para que el coche pueda pasar por debajo. Qué bueno. Es una imagen potentísima y muy divertida. Te la imaginas perfectamente. Desde luego. Y lo interesante es que, por muy fantástica que sea la historia, depende por completo de las herramientas lingüísticas que acabamos de analizar. A ver, explícame eso. Para empezar, necesitas sintagmas modinales claros para que entendamos de qué hablamos. El estrechísimo pasaje de la Oca, un coche justo y medido, el señor Álvaro Rueda, el del almacén de coloniales. Sin esa estructura que nombra y describe, la historia se desmorona. Es verdad. También usa palabras derivadas para darle vida a la escena. Recuerdo que decía que los faroles estaban pestañeando o las sábanas bamboleándose. Justo, esos verbos derivados de sustantivos añaden movimiento y personalidad al texto. No es lo mismo decir que las sábanas se movían que decir que estaban bamboleándose. No, no es lo mismo. Y podemos ir un paso más allá. El libro de texto invita a los alumnos a reflexionar sobre el narrador. Ah, sí. ¿Quién cuenta esto? ¿Es un vecino, en primera persona, o es una voz externa, un narrador en tercera persona que lo observa todo desde fuera? Claro. Esa decisión, que es puramente gramatical, cambia por completo la experiencia de la lectura. Determina la cercanía o la distancia que sentimos con los personajes. Es verdad. Y lo bueno es que el libro conecta todo esto con el presente. Propone actividades como crear un folleto turístico para tu localidad o incluso convertirte en booktuber. Lo cual demuestra que dominar estas herramientas no es un ejercicio académico obsoleto. Para nada. Es la base para poder comunicar de forma efectiva en el mundo real, ya sea para vender una idea, describir un lugar o compartir una pasión. Es pura habilidad práctica, y hoy más necesaria que nunca. Pues ha sido un recorrido increíble. Hemos empezado con la asombrosa nariz de un perro, capaz de seguir un rastro a través de kilómetros, Y hemos terminado en una calle fantástica que se enrolla sobre sí misma. pasando por todas las reglas que dan forma y ritmo a nuestras frases. La conclusión que yo saco es que el lenguaje es un sistema vivo, que está profundamente interconectado. A veces vemos las reglas gramaticales como limitaciones. Como una cárcel. Sí, como una cárcel para la creatividad. Pero en realidad son todo lo contrario. Son el andamiaje, la estructura que nos permite construirlo todo. Desde la descripción científica más precisa hasta la historia más disparatada. Totalmente. Sin esas reglas, el pasaje de la Oca no se podría ni imaginar, y mucho menos contar. Es increíble cómo cada pequeña palabra tiene un peso enorme. Y ya que lo mencionas, para cerrar, me gustaría dejar una idea para la reflexión inspirada por otro tema que aparece en el libro: los demostrativos. ¿Los demostrativos? Esas palabritas que usamos constantemente. Este, ese, aquel. El libro nos recuerda su función básica. Indican distancia. Este para lo que está cerca, ese para media distancia y aquel para lo que está lejos. Las palabras que usamos para señalar, para ubicar las cosas. En el espacio, y aquí viene lo interesante, también en el tiempo y en la emoción. La propuesta es la siguiente. La próxima vez que se escuche a alguien hablar, sobre todo contando un recuerdo, que nos fijemos en cuál de estos demostrativos elige. ¿En cuál usa? Sí, cuando dice esos tiempos y cuando dice aquellos tiempos. Esa pequeña elección, que parece trivial, no solo ubica un recuerdo en el tiempo, sino que puede revelar la distancia emocional de la persona con lo que está contando. Ostras, qué interesante. Aquellos a menudo implica una lejanía no solo temporal, sino también afectiva, algo que ya se ve como cerrado, casi ajeno. La pregunta que dejo en el aire es, ¿cómo estas pequeñas palabras dibujan, sin que nos demos cuenta, el mapa de nuestra propia cercanía o lejanía con el mundo y con nuestros propios recuerdos?